Buenos días, bienvenidos una vez más a Constru Noticias. Este es el micro noticiero de Construart. Aquí las noticias de construcción y minería de la región las encuentra en www.construnoticias.com desde las 9 de la mañana y de lunes a viernes. El día de hoy, viernes 6 de mayo, damos inicio a una edición más de Constru Noticias. Como siempre, empezamos con las noticias en Perú. Inversión pública creció 8,6% en abril, luego de 6 meses de caída. El avance responde sobre todo a obras de reconstrucción con cambios. La inversión pública se incrementó 8,6% en términos interanuales en abril de este año, en comparación con lo registrado en igual mes del 2021. De acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Peruano de Economía destacó que este avance se presenta luego de 6 meses continuos de caída en estas inversiones. Sin embargo, detalló que pese a este avance, la inversión pública viene acumulando una caída de 6,8% entre enero y abril en comparación a igual lapso del 2021. Buenaventura invertirá más de 100 millones en proyecto San Gabriel este 2022. En el primer trimestre del año, Buenaventura aumentó su inversión en 53%, llegando a $19,9 millones. Sin embargo, la apuesta crecerá aún más, superando los 100 millones al cierre del año, solo para la construcción de San Gabriel en Moquegua. El presidente de Buenaventura señaló que Perú es una plaza de inversión sólida, aún en el actual clima de inestabilidad. Asimismo, indicó que el país sigue siendo atractivo pese a su caída en el ranking de competitividad. Inversión en infraestructura de transporte fue de $166 millones a marzo del 2022. En el primer trimestre de este año, la inversión en infraestructura de transporte en 32 contratos de concesión bajo el ámbito de organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte, o CITRAN, alcanzó los $166,9 millones. Se detalló que el mayor dinamismo se reflejó en vías férreas, específicamente en la línea 2 del Metro de Lima, con $61 millones ejecutados, seguido del sector de carreteras con 57 millones ejecutados, el sector portuario con 45 millones y aeropuertos con capitales por $2,31 millones. Continuamos con las noticias en Chile. Primer encuentro de vinculación laboral femenina para minería y energía se realizará en una alianza con REDEG y Exponor. Expositores podrán conectar con el talento de mujeres de la región y contribuir a una mayor participación laboral femenina en la industria. La primera versión del encuentro de vinculación laboral para minería y energía Talento Mujer tendrá lugar entre el 13 y 15 de junio próximo, organizado por REDEG junto a Exponor y que concitará la participación de importantes empresas en el área de minería y energía. Quinta Normal se posiciona como polo de edificios de multifamily.
La comuna de Quinta Normal se ha convertido en una zona en extremo atractiva para los desarrolladores de edificios de multifamily o renta residencial. La renovación urbana que se ha estado realizando durante los últimos años en la comuna, así como las mejoras de conectividad e inversión en espacios públicos, han potenciado el mercado de viviendas en el sector, generando un aumento sostenido en la demanda. De acuerdo a un análisis de la consultora Colliers, en el año 2017 entró en operación el primer edificio multifamily en Quinta Normal. Desde ese entonces se han sumado 5 proyectos más, con una inversión total a la fecha de $180 millones aproximadamente. Ministro Montes en el lanzamiento de Edifica 2022. El ministro de Vivienda, Urbanismo, Carlos Montes, junto al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, encabezaron el lanzamiento de Edifica 2022, la feria de la construcción más importante de Hispanoamérica, que se realizará entre el 3 y 6 de octubre este año en el nuevo Parque Fisa. En el marco del lanzamiento de la nueva versión de la exhibición, el ministro Montes destacó que es fundamental que Edifica sea un lugar de intercambio de conocimiento, de visiones y experiencias sobre lo que es modernizar desarrollo tecnológico. Para nosotros es muy importante la industrialización de la vivienda y conocer lo que está ocurriendo en el resto del mundo, afirmó el ministro Carlos Montes. Y agregó: esperamos que Edifica 2022 sea una gran feria que represente nuevamente un aporte a los desafíos del país y el fortalecimiento de la industria de la construcción. Bueno, desde aquí les comentamos que el grupo Construar estará presente en este evento en Edifica 2022 del 3 al 6 de octubre en el nuevo Parque Fisa. Continuamos con las noticias en Colombia. Hidroituango entraría en operación en septiembre. El ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, dio más detalles sobre la entrada en operación de Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más grande del país, operado por empresas públicas de Medellín. De acuerdo con el ministro, EPM le ha informado al gobierno que para este 26 de julio del 2022 van a estar las 2 primeras turbinas ya completamente ensambladas. 2 empresas españolas buscan quedarse con la obra Ruta del Sol 2 en Colombia. El segundo tramo de la troncal Magdalena, que hace parte de la antigua Ruta del Sol 2, quedará en manos de una gigante española o de un consorcio colombo-español. Así lo confirmó el martes pasado la Agencia Nacional de Infraestructura, que recibió 2 propuestas en el marco de la licitación. La primera, SACIR Concesiones Colombia, y la segunda, Estructura Plural Autovía Magdalena Medio, conformada por KMA Construcciones y la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, filial de la española Grupo Ortiz. Naturgas convocó primer foro de regulación de gas en Colombia. La presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, Luz Estela Murgas, reveló
los pormenores de lo que fue el Foro de Regulación de Gas que se celebró este 5 de mayo, el día de ayer, en el Hotel Hilton de Bogotá. La líder gremial dijo que este espacio ha sido propicio para discutir la perspectiva de reguladores, de analistas y de expertos internacionales en materia de regulación de gas y además reflexionar sobre la regulación no solo en temas de gas natural, sino sobre todo el sector eléctrico y el papel del gas como respaldo en la política de transición energética en Colombia por el potencial de liderazgo en las energías eólica y solar. Bueno, este ha sido el resumen de noticias de la región en construcción y minería. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y continuamos con las entrevistas del día. No se mueva de Constru Noticias. Seguimos aquí en Constru Noticias. El día de hoy vamos a conversar con el señor David Moreira de la empresa Soaint Chile. Vamos a hablar acerca de lo que es eficiencia energética. David, buenos días. Qué gusto tenerte aquí en Constru Noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, Katy. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy agradecido por conversar acerca de una noble causa, una noble iniciativa como es la eficiencia energética para la región y para el mundo. Así es, una noble causa, como nos dices, David. Hablemos un poco de lo que viene trabajando Soaint Chile. Coméntanos al respecto, David. Bueno, Soaint es una empresa de tecnología muy basada en la consultoría de valor para generar soluciones de negocio a través de la tecnología, valga la redundancia, donde principalmente nuestra apuesta está en poder ayudar a nuestros clientes en el camino justamente de la eficiencia, a través de la información, a través de los datos, en una máxima expresión de poder tomar decisiones en base a inteligencia artificial como Machine Learning. Bueno, muy rápido, nuestra presencia abarca desde Estados Unidos hasta Chile. Estamos en las principales capitales de Latinoamérica, como el caso de Perú. También, ¿verdad? Sí, como el caso de Perú, como el caso de Colombia, y desde España, bueno, se atiende la región europea como headquarter de Soaint. Así es. Sabemos, David, que la Ley de Eficiencia Energética ha sido publicada hace poco más de un año. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Bueno, la Ley de Eficiencia Energética es una iniciativa que partió hace 10 años en Chile. Es una ley que se promulgó el año pasado. Y lo que busca es generar una conciencia y un espíritu en poder dejar a las generaciones futuras un mejor país, una mejor ciudad, un mejor mundo. Básicamente, eso en términos generales. En el detalle de la ley y en el espíritu de la ley es poder sentar las bases de cómo conseguir este objetivo tan noble. Y entre ellas está reducir la emisión del CO2 en Chile, restringiendo de cierta medida, o más que restringiendo, incentivando el uso de energías más renovables, como el caso de la energía solar, como el caso del hidrógeno verde, que está muy reciente, en desmedro del uso del carbón como medio de generación. O sea, es un desafío que va a plantear, primero, colaborar entre las grandes empresas, entre las grandes instituciones gubernamentales, en beneficio de los ciudadanos. Y eso lo que nosotros vemos, no solo como Soaint, sino que también como miembro de algunas organizaciones mundiales que están luchando por esta eficiencia energética, es poder generar
repito, un mejor planeta para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vienen. Así es, un mejor planeta para quienes se quedan, ¿no? Cuando nosotros ya no estemos aquí. Los tratados internacionales que se han establecido precisan de integrar la innovación tecnológica en los procesos. ¿Cómo estamos en ese camino? Hay una brecha importante por cubrir. Hoy, como miembro reciente del World Energy Council, que es la asociación mundial donde se discuten las grandes iniciativas de cómo conseguir la eficiencia energética, nos hemos ido haciendo esa pregunta hace algún tiempo. Y hoy en día esa brecha claramente se tiene que cubrir a través de tecnología en el uso de la información. Se dice hoy en día que la cuarta revolución industrial son los datos, y en los datos justamente es donde hoy podemos lograr eficiencia tanto en tomar decisiones basado en lo que decía al inicio de inteligencia artificial o machine learning, que te permitan aconsejar tomando en consideración múltiples datos, por ejemplo, datos estadísticos, datos climáticos, datos atmosféricos, datos, por ejemplo, incluso lo que estaba pasando en Europa del Este. En definitiva, todo lo que rodea como información, hacerlo tangible y sobre eso tomar las mejores decisiones. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, Katy, hoy en día la tecnología es fundamental, no solo para lo que es energía, sino que para todo lo que hacemos. Para todo, ¿no? Así sí, es. Entonces, la brecha es amplia, de lo cual, bueno, está en nuestra labor, compañías como las de Soain, hacer que esas brechas cada vez sean mucho más cortas. Así es. ¿Y cómo estamos a tiempo de lograr estas metas establecidas? ¿Qué opinas de eso, David? Mira, la meta como tal es ambiciosa. Sí, de hecho, hay una agenda mundial que se trata, de hecho la última fue en la COP22, donde se plantean las grandes potencias mundiales, acompañadas de países más emergentes, en este desafío de poder lograr esa eficiencia. Y lo que te comentaba, de poder reducir en un 60% la emisión de CO2, es un desafío no menor. O sea, potencias, por ejemplo, como China, con toda su capacidad industrial productiva, o potencias como Estados Unidos, y la polémica que hubo hace algún tiempo atrás en generar industria con energías más renovables, algunos fueron reacios, de alguna manera dificultan lograr ese objetivo. Pero la verdad es que hoy en día uno de los conceptos que tratamos de comunicar mucho cuando nos invitan a conversar es: hay que humanizar este concepto. Y humanizarlo es hacerlo lo más posible y lo más viable posible. Entonces, empresas como la nuestra o como grandes que tengan el espíritu de poder ir en pos de lograr ese objetivo es muy valioso. En conclusión, te digo, Katy, que la meta, te repito, es ambiciosa, pero no veo hoy en día un obstáculo tangible en no poder lograrla. Seguramente en el camino trazado que está estimado el 2030 tener, por ejemplo, en Latinoamérica, el 60% del parque automotriz, impulsado por energía eléctrica, o la reducción que te comentaba del CO2, o incluso la industria minera, que como país hermano compartimos ese tipo de iniciativa, hay un desafío ahí en que toda la producción minera sea a través de energías renovables. O sea, los grandes camiones de extractores mineros no deberían utilizar, por ejemplo, el diésel o el petróleo, sino que utilizar hidrógeno verde para toda la maquinaria. Entonces, iniciativas como esa, que impulsan el uso de energías renovables, es alcanzable completamente. ¿Qué se requiere? Voluntad, colaboración y ganas. Así es, ¿no? Hay que ponerle fuerza al tema. ¿Cómo ves el tema en Chile versus Latinoamérica? ¿Cómo ves el avance? ¿Has hecho un comparativo de cómo se viene moviendo ese tema? Sí, de hecho, desde el WEC, que es el World Energy Council, esas comparativas se dan a diario. Nosotros participamos con Perú
con la Asociación de Energía Minera. Minera. ¿Sí? La Asociación Nacional de Minería y Energía, me parece. Exacto. Así es. Gracias. Hicimos un webinar hace un par de semanas atrás y comentamos de cómo esta misma pregunta. Oye, Chile hoy en día es un mercado emergente en términos energéticos, de alguna manera lleva cierta ventaja por otros países de la región, situándolo como principal productor de hidrógeno verde. A Chile lo favorece, por ejemplo, el viento que se da mucho en el sur, y parte de la composición del hidrógeno verde es agua y oxígeno. Entonces, el viento es fundamental para poder producirlo. De alguna manera, Chile podría ser pionero en las iniciativas de energía, pero no vemos con lejanía que, por ejemplo, un Perú, un México que está impulsando mucho la energía renovable, y hoy en día Colombia, que está también empujando leyes que potencian el consumo de energía mucho más sustentable, en el corto plazo sea muy equitativo. Y además es porque no solo Chile, sino que el mundo entero necesita este tipo de iniciativas. Entonces, claro, todos lo necesitamos, ¿no? Claro que ustedes de repente en ese momento llevan la batuta y yo estoy segura que luego vamos todos a estar en el mismo camino. He estado revisando un poco el tema de la web de Soaint y me quedé por preguntarte el tema de este caso de éxito de Transelec. ¿Me puedes contar en breve, así un poquito de lo que han venido trabajando con esta empresa, que es una de las compañías de transporte, una empresa transportadora de energía, ¿no? Una de las más importantes de Chile? Sí, yo diría que es la más importante de Chile. La más importante de Chile, así es. Tiene un poco más del 95% de la transmisión eléctrica a nivel nacional. O sea, es la empresa que mantiene a Chile con energía. Entonces la relevancia es muy importante para la nación. Con ellos partimos en un proyecto de interoperabilidad, en poder comunicar toda la información interna de Transelec, todas sus unidades de negocio, todos sus sistemas tecnológicos entre sí, y luego llevándolo hacia el exterior, cómo se comunicaban con el resto de compañías que colaboran con ellos. Por ejemplo, un coordinador eléctrico, las empresas de generación energética, cómo se comunican también con el sistema interconectado central, y así distintas fuentes que requerían información de Transelec. Hoy en día eso ha ido evolucionando. Nosotros llevamos un poco más de 2 años de relación con ellos, más que proveedor-cliente somos hoy en día partners, y estamos llevando a Transelec, o estamos ayudando a Transelec al siguiente estadio, que son los datos. Lo que te decía al inicio, oye, la cuarta revolución industrial, tomar decisiones en función de los datos de una manera mucho más inteligente, mucho más eficaz, y con un margen de error lo más mínimo posible. Lo más mínimo. O sea, hoy en día un error de Transelec podría costar dejar a Chile sin luz. Así de crítico puede ser. Imagínate tú. No, pero sabemos que eso es muy poco más que ocurre. Ok. Bueno, ustedes vienen trabajando con Transelec. ¿Cómo ves el panorama global, David? ¿Cómo ves? Hemos hablado un poco de Chile versus el tema de Sudamérica, pero ¿cómo ves el panorama global en cuanto a energía? A ver, una pregunta bien profunda, Katy, en el sentido de que, por ejemplo, el Foro Económico Mundial o el New York Times en algún minuto o el The Economist hablaban de grandes crisis que se podrían prever. Una de ellas es el tema energético. Tanto en Chile como en Perú, sobre todo en Lima, no llueve mucho. Y Chile lleva 13 años en la región metropolitana con déficit hídrico. Entonces, una de las principales fuentes de generación eléctrica o de energía es el agua. Entonces, al no tenerla, claramente va en desmedro de la producción. Entonces,
no me gusta ser pesimista, pero claramente hay un riesgo latente, mucho más tangible. Hoy en día hay política en Chile, no sé si en la región, de racionamiento energético, de racionamiento hídrico, que de alguna manera va a repercutir en el muy corto plazo. Y está, repito, todo esto, estos mecanismos y toda esta comunicación, de hecho esto mismo, todas las leyes que se hagan en torno a poder generar la eficiencia en pos de que no ocurran, o sea, lo que yo te comento es el caso, el peor caso que podríamos llegar. Así es. Hay que tomar decisiones antes. Hay que estar preparados para lo que se viene, ¿no? Como tú nos dices. Sí. Sí. Y tratar de evitarlo. O sea, hoy en día, si tenemos los medios de poder evitarlo, hay que hacerlo. O sea, ya no hay opción a discutirlo. Así es. David, ¿cuál es el rol de Soaint? Bueno, el rol de Soaint en todo lo que te comentaba, creemos que es fundamental. Para poder lograr todos estos conceptos de eficiencia en la región y poder, repito, llegar al máximo objetivo, que es un mundo mucho más sustentable, la tecnología pasa a ser crucial. Y Soaint justamente apoya ahí, en poder generar todos estos mapas de decisiones, poder tomar distintas fuentes de datos y sobre eso plantear distintas alternativas para conseguir las mejores decisiones. A eso nos dedicamos nosotros. Hay una frase que acuñamos mucho y es: hacemos simple lo complejo, y a eso le estamos agregando es humanizarlo. O sea, hacer simple lo complejo y humanizar todos estos conceptos que tecnológicamente pueden ser muy complejos, como inteligencia artificial, hablar de robótica, hablar de automatización a través de componentes de cuarta o quinta generación. Suena complejo, pero la verdad, para nosotros es parte de nuestro día a día. Así que a eso se dedica Soaint: primero a hacer simple lo complejo y buscar ser aliados tecnológicos en pos de un bien mayor que solo un negocio, sino que buscar un mundo mucho más sustentable. Así es. Y de repente alguien que nos escucha dirá: ¿de qué están hablando estos señores? ¿No? Pero es algo que está... que bueno, que ya se ha inmerso en casi la mayoría de empresas. Yo estuve viendo un poco el webinar que ustedes acaban de hacer y hablaban un poco de traspasar pues todo este tema cultural, ¿no?, a esta tecnología compleja, porque al final pues toda esta organización pues la hacen las personas, ¿no? Entonces hay que humanizar un poco el tema. Así es. Bueno, eso es fundamental. La tecnología por sí sola es como tener un Ferrari estacionado en tu pórtico sin poder moverlo. Lo que nosotros también colaboramos mucho es no solo entregarte el Ferrari, no solo entregarte el auto y las llaves, sino que ir conduciendo contigo hasta que seas capaz de manejarlo solo, que es parte de la adopción cultural que bueno, le damos como valor agregado a nuestros clientes. Claro, es un trabajo permanente, constante, de la mano con la empresa a quienes ustedes prestan el servicio, hasta que, como tú dices, aprendas a manejar y ahora sí vas para adelante nada más. Así es, David. Bueno, David, estamos llegando a la parte final de la entrevista. De repente nos quieres dejar algún mensaje final, despedirte de la audiencia de Constru Noticias, de repente con algún mensaje, algún correo, algunos datos de la empresa a quienes quieran contactarse con ustedes. Bueno, de partida agradecer nuevamente el espacio, Katy. Creo que es fundamental tener este tipo de conversaciones, sobre todo en las condiciones que hoy en día se encuentra el mundo. Evitemos de todas las maneras posibles no llegar a estos racionamientos, a estos déficits energéticos. Y si les interesa la conversación, no solo en Chile o en Perú, sino que en la región, profundizar algunos de estos temas que pueden sonar medios complejos, bueno, mi contacto es demoreira@soaint.com. Nos pueden seguir en redes sociales, tenemos presencia en LinkedIn como soaint.com, lo mismo en Instagram, soaint.com, y en nuestro sitio web. Así que nada, muchas gracias, Katy, por el espacio y a su disposición.
Muchas gracias, David. Bueno, David nos ha dejado el correo, es dmoreira@soain.com. Lo vamos a dejar por aquí. Y también la web de la empresa www.soain.com. Los pueden seguir en redes como soain.com también. Así es. Así es, ok. En LinkedIn, Instagram y también en Facebook. Bueno, esta ha sido la entrevista con el señor David Moreira de Soain Chile. Nosotros vamos a una pausa comercial y seguimos aquí en Constru Noticias. Hemos llegado a la parte final de Constru Noticias. Agradecerles como siempre su gentil sintonía, al que estén conectados al Facebook Live de Construar Internacional desde las 9 de la mañana. Recuerde que este programa se repite una hora más tarde en nuestro canal de YouTube. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales como Construar Internacional, Facebook, Instagram, LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube. Además, contarles que acabamos de subir la edición Directorio de Proveedores de Construcción 2022. Está en nuestra web, así que usted puede darle clic a www.construnoticias.com. En la parte superior derecha tiene un botón que dice Descargue la revista. Esta es la edición 20, Directorio de Proveedores 2022. Usted va a encontrar una amplia información acerca de las diferentes empresas proveedoras del sector en Perú, en Chile y también en Colombia. Así que lo invitamos a poder revisar esta edición de Construar Internacional, que es una de las más importantes del año. Y también hemos desarrollado algunas obras dentro de esta edición también. Recordarles que del 18 al 20 estamos en Seguritech 2022 en el Centro de Exposiciones Jockey, así que vamos a estar ahí como prensa asociada a Seguritech Perú del 18 al 20 de mayo en el Centro de Exposiciones Jockey. Recuerde que ahora Seguritech es presencial. También vamos a estar luego, ya después de unos meses, en Expo Camacol, y de ahí se viene Edifica Chile en octubre. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes en una nueva edición de Constru Noticias. Muchas gracias, buenos días, que tengan un excelente fin de semana.